Bien, haré la grabación también aquí en mi dispositivo para ver si no se queda grabado con audio en Facebook. Subiré el audio como lo he hecho con algunas predicaciones al Facebook. Entonces, pues vamos a continuar, hermanos. Entonces estamos viendo el capítulo 10, dijimos que el tema es el sacrificio eficaz de Jesús. Vimos la ineficacia de las sombras, que fue nuestro primer punto con el que empezamos este capítulo, y vimos la semana pasada tres cosas en las cuales esas sombras eran ineficaces. En primer lugar, no podían ofrecer acceso a Dios, que era lo que el hombre necesitaba, ¿verdad? No ofrecían ese acceso, tampoco podían quitar el pecado. En ese sentido, cubrían el pecado, nada más, pero no lo quitaban del corazón, no limpiaban la conciencia. ¿Por qué razón? La tercera cosa es que tenían solamente un carácter externo, no llegaban a estar verdaderamente en el corazón de la persona, solamente era sangre rociada, eran animales sacrificados y era una situación externa que muchos solamente así lo veían y no tenían verdaderamente una devoción a Dios. Bien, en esta hora nosotros vamos a ver la eficacia de la realidad del sacrificio de Cristo. La eficacia de la realidad del sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al versículo 10. Y vamos a dividir en dos partes esta sección. Y en la primera de esta noche hablaremos acerca de la preparación del sacrificio de Cristo. La preparación del sacrificio de Cristo. Como he leído, ¿verdad? En la nueva versión o nueva traducción viviente, se nos habla ahí de un cuerpo que fue preparado, se nos habla de el deseo del Padre y cómo también Cristo, ¿verdad? Entra a este mundo, dice que viene para hacer esa voluntad del Padre. Voy a leerlo en la versión 60 ahora, el pasaje que leí anteriormente, y dice así: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Bien, pues esto es lo que el pasaje nos dice con respecto a lo que vamos a estudiar. Entonces nos habla de la preparación del sacrificio de Cristo, la preparación del sacrificio de Cristo. Y vamos a ver aquí dos cosas importantes. Primero, la razón de su venida, ¿sí? Al llegar a este punto, pudiera surgir una pregunta, ¿verdad?, en nuestra mente, como probablemente surgió en la mente de aquellos a quienes se le dirigía esta carta. ¿Qué es esto? Bueno, si Dios hizo un pacto con Israel, les dio una ley, y en ese pacto Dios estableció que por medio de los sacrificios ellos podían tener algún acceso a Dios, ¿por qué entonces vino Cristo? ¿Por qué Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que venir a este mundo? Y probablemente era algo con lo que se enfrentaban esos hermanos a quienes les está escribiendo. Recordemos que eran judíos y que esos judíos estaban luchando por mantenerse en la fe en ese primer siglo, que había una fuerte presión por aquellos judíos que no se querían convertir al evangelio y que no lo hicieron, por regresar a todos esos judíos, amigos, familiares, ¿verdad?, vecinos, finalmente pueblo de Israel, a la antigua adoración a la que ellos tenían, a la que ellos estaban sujetos, que era esa adoración a través de rituales, a través de sacrificios que ellos hacían. Entonces tal vez ellos pudieran decir, bueno, si Dios dio a Israel, nos dio la ley, nos dio los sacrificios para tratar con el pecado, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo? Y bueno, la respuesta la tenemos en este pasaje. La respuesta la vemos de manera concreta en el versículo 5. ¿Sí? Esa es una frase que dice, por lo cual entrando en el mundo. ¿Sí? Esa es la frase que nosotros encontramos ahí en inicios del versículo 5. Por la cual entrando en el mundo. Y esta frase señala dos cosas. Primero, señala el hecho de la llegada de Cristo a este mundo material en un tiempo determinado. Sí, el verbo entrando, que está en un tiempo presente, señala el momento de la entrada de la encarnación de Cristo Jesús. Entonces es algo que Dios ya había ordenado, es algo que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo, que Cristo su Hijo viniera a este mundo, y es algo que vemos en esta frase.
Pero también vemos la razón por la cual él tuvo que venir a este mundo. La frase señala a lo que anteriormente el escritor ha dicho. ¿Qué ha dicho? Pues como dije en el resumen, ¿verdad? La ineficacia de esas sombras, la ineficacia del sistema levítico para dar acceso a Dios, para quitar el pecado, pues solamente eran cosas externas. Entonces hubo un fracaso en el viejo pacto, hubo un fracaso en ese viejo pacto, ahora fracaso en un sentido, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, Dios lo había destinado para ello. En ningún momento Dios destinó el sistema levítico para traer plena salvación a los hombres bajo ese pacto. No, lo destinó para hablar acerca del sacrificio verdadero que vendría. Pero ese fracaso del viejo pacto, ¿sí? Es la razón por la cual Cristo tiene que venir a este mundo. Y el escritor lo tiene que hacer de esta manera y vemos cómo él toma un pasaje del Antiguo Testamento, en este caso el Salmo 40, versículos 6 y 8, para demostrar a estos judíos que lo que les está enseñando es algo que estaba ya establecido por Dios, dicho por Dios desde el Antiguo Testamento. Toma como base sus propias escrituras para hablarles acerca de la verdad y por qué Cristo estaba en este mundo. Entonces la ineficacia del sistema sacrificial de animales para quitar el pecado, para reformar a la persona y llevarlos a Dios, fue la razón por la cual Cristo tuvo que venir. Podemos decirlo de esta manera, la razón por la que Cristo vino a este mundo era la impotencia de los sacrificios del ceremonial levítico para resolver el problema del pecado, ¿sí? Entonces por eso vino Cristo, porque ese sistema no había podido resolver el pecado, pues no fue planeado para ello, ¿verdad? Entonces vemos que en este pasaje nosotros tenemos esa realidad de que Cristo viene a este mundo, tenemos la razón, ¿sí? En esa frase que dice, por lo cual, que nos regresa a lo que ya ha enseñado. Entonces el Salvador, Jesucristo, vino a este mundo para redimir a su pueblo mediante su sacrificio perfecto. Mediante su sacrificio perfecto, que es el tema de esta noche, la eficacia de la realidad del sacrificio de Cristo y cómo lo vemos en su preparación, cómo Dios lo preparó. Es un plan que Dios ha diseñado, no es algo que se fue dando circunstancialmente, sino es algo que Dios estableció y que Dios planeó con este propósito. Entonces, para que sus lectores tuvieran plena certeza y no hubiera dudas de que ellos necesitaban a Cristo Jesús, de que la única fuente verdadera de perdón, de que el único que les podía dar una libre conciencia, una limpia conciencia era Jesucristo, él entonces argumenta a través de la palabra, a través del Antiguo Testamento, que eran las escrituras judías, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que es nuestro segundo punto en estas dos cosas importantes. Ya vimos la razón, ¿sí? de la venida de Cristo Jesús. Ahora vemos el conocimiento previo de su venida, el conocimiento previo de la venida del Salvador a este mundo. Podríamos preguntar, bueno, hermano, Cristo Jesús sabía antes de encarnarse que Él iba a venir a este mundo a morir. Cristo Jesús, siendo Dios, ¿conocía de esa manera el plan de salvación? Bueno, la Biblia nos enseña que sí lo conocía. La Biblia nos enseña que Él sabía, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, este plan, como lo leemos ahí en Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, cómo el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, entonces debía haber un Salvador que fue destinado para ello, y ese es Cristo Jesús. Pero bien, en su hilo de argumentación, entonces el escritor señala el Salmo 40, versículos 6 al 8. Salmo 40, versículos 6 al 8 es el texto que él cita en esta ocasión del Antiguo Testamento para sostener este punto que está enseñando y para dar plena convicción a esos hermanos. ¿Qué dice Salmo 46 al 8? Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón.
Eso es lo que dice directamente la cita del Salmo 40, versículo 6 al versículo 8. Como dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 5 al versículo 7. Pongan atención a cómo dice el pasaje. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Si nosotros analizamos gramaticalmente este pasaje, vamos a ver que la persona gramatical es la primer persona singular. En este caso es Jesucristo quien está hablando. Son palabras del Antiguo Testamento, palabras de David, que el escritor de Hebreos pone en los labios de Cristo Jesús. Ponen los labios en los labios de Cristo Jesús. Ahora, ¿con qué propósito utilizó este pasaje el escritor de Hebreos? Porque hay muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de la venida de Cristo Jesús y cómo esos sacrificios de los cuales estamos hablando, ¿verdad?, son ineficaces en contraste con el sacrificio de Cristo Jesús. Pero él toma de manera especial. ¿Con qué propósito? Bueno, yo creo que para señalar el desagrado de Dios, en primer lugar, desde la antigüedad acerca de sacrificios vacíos, de esos sacrificios vacíos. Usa la frase, sacrificios y ofrenda no te agrada. ¿Qué está diciendo? Que Dios no se agrada de esos sacrificios y ofrendas en sí mismo. Y como les dije, hay otros pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 10 al 14, lo citamos la semana pasada, según recuerdo. Isaías capítulo 1, versículo 10 al versículo 14. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esta de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El Señor explícitamente está diciendo que no se agrada de los rituales que la nación de Judá está haciendo en ese tiempo. Y pueden decir, hermano, ¿por qué habla de Sodoma? Bueno, no habla de aquella Sodoma que fue destruida. Está comparando a esta nación de Judá con aquella Sodoma que fue destruida, que fue enjuiciada por Dios hace unos 700 años antes de que el profeta escribiera esto. ¿Por qué? Por la degradación espiritual, la degradación moral a la que Israel había llegado en este punto, donde se les empieza a anunciar el cautiverio al cual Dios los iba a llevar por medio del profeta Isaías. Dios les empieza a hablar de esta manera, pero son comparados en esa situación moral y espiritual delante de Dios con Sodoma y con Gomorra. Y sin embargo ellos siguen haciendo esos sacrificios, siguen teniendo esas fiestas que Dios había establecido, siguen celebrando de acuerdo al calendario que Dios les había dado, pero Dios les dice que todo eso que ellos estaban haciendo lo aborrecía su alma. Estaba hastiado de esas cosas. Vemos lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 20. Jeremías capítulo 6, versículo 20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Es lo que está diciendo nuevamente del Señor ahora por medio del profeta Jeremías. En ese mismo tono de un pueblo que no quiere verdaderamente seguir a Dios, un pueblo que está sumido en idolatría, un pueblo que vive en injusticias, un pueblo que vive desacatando la ley del Señor.
Él les dice que aunque están haciendo esas ofrendas, esos sacrificios, le están entregando esas cosas aromáticas, se las están quemando, Él no los acepta, ¿sí? Él no se agrada de ellos. Y un pasaje más en Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. Miqueas 6, 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito en mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, aquí Miqueas los está confrontando, ¿no? Con esa actitud que tenían, les está haciendo esas preguntas retóricas acerca de todo lo que podían ofrecer a Dios, incluso llegando al extremo de tomar costumbres paganas como matar a sus niños para poder agradar a Dios, y la respuesta a todo eso es no, Dios no se agrada de ello. Es más, le dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado, Dios te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y señala 3 cosas aquí, Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, como vemos, el escritor ocupa este texto del Salmo 40, ¿verdad? Mostrando primeramente que Dios se desagrada de esos sacrificios, de esas ofrendas que solo las hacen por hacerlas. La razón de este desagrado de Dios es porque no los ofrecían de corazón. Es la actitud con que ellos lo daban. En Isaías 29:13 leemos cuál era esa actitud con que el pueblo ofrecía esto al Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñados. O sea, aunque había maestros, aunque había gente que estaba enseñando en Israel la palabra de Dios, no era verdaderamente con un fervor que dijeran vamos a guiar al pueblo a Dios. Era solamente una enseñanza como mandamientos de hombres, el pueblo lo tomaba solamente como leyes que debían obedecer, pero no movían su corazón al verdadero temor a Dios. En este sentido, todo lo que ellos hacían en su religión no era más que un culto con un corazón hipócrita. Había hipocresía en su corazón, no había verdadera plenitud en cuanto a su relación con Dios, y por esto esos sacrificios no agradaban al Señor. Y aquí pensemos, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos de ser culpables de este mismo terrible pecado de hipocresía en nuestra adoración? Con demasiada facilidad, los judíos ofrecían sacrificios para complacer a Dios y expiar su pecado, sin ninguna intención de arrepentirse de su pecado. Ellos llevaban su ofrenda, su sacrificio, pero no tenían en verdad en su corazón el deseo de dejar sus prácticas pecaminosas y poder obedecer la voluntad de Dios de una manera completa. Y así entonces sus sacrificios se convertían en una cosa que era repulsiva para Dios, pero que era una excusa para que ellos siguieran pecando. Yo ya sacrifiqué, yo ya estoy bien con Dios, pues yo voy a seguir mi vida como siempre, voy a seguir robando en mi trabajo, voy a seguir siendo desleal en mi hogar, voy a seguir siendo un grosero en la calle, voy a seguir siendo un borracho, y ellos continuaban su vida pecaminosa de esa manera. ¿Por qué? Porque habían sustituido la verdadera contrición, el verdadero arrepentimiento por esas prácticas externas, ¿sí? Entonces podemos ver que por sí solos todos esos sacrificios, todas esas ofrendas no agradaban ni agradan a Dios. Solo cuando hay un verdadero corazón arrepentido, contrito delante de Dios, cuando hay verdadero sacrificio en nuestra vida, cuando hay una verdadera devoción al Señor, cuando hay, como dice ahí en Miqueas, ¿verdad? Hay justicia, hay misericordia y hay humildad delante del Señor. Entonces toma el escritor esa cita para señalar ese desagrado de Dios en primer lugar. En segundo lugar, toma esa cita para señalar el plan de Dios, para proveer algo mejor que esos sacrificios
para el problema del pecado del hombre. Por eso dice el texto, más me preparaste cuerpo. ¿Sí? Y esto es en cuanto a la traducción aquí en el texto en Hebreos, me preparaste cuerpo. Ahorita tomen eso en cuenta, vamos a verlo más adelante. Entonces, este texto, me preparaste cuerpo, refleja ese deseo de Dios o ese plan de Dios de proveer algo mejor para el problema del pecado en la humanidad. Los sacrificios por sí solos, un corazón frío, ajeno a Dios, no habían logrado ese trato con el pecado. Pero lo que Dios está haciendo, lo que Dios planeó desde la eternidad, ese plan sí tiene como propósito arreglar la situación del pecado, del hombre, llevar al hombre a Dios, darle una conciencia limpia y que la vida de ese hombre no solo consista de ritos externos, sino que implante en su propio corazón, desde el interior, vida nueva para con Dios. Ahora, yo les dije que pusieran atención en estos pasajes, tanto en el Salmo 40, citado directamente del Antiguo Testamento, como en el Salmo 40 traducido o la traducción que utilizó el escritor de Hebreos. Está esa frase que he mencionado ahorita, más me preparaste cuerpo. ¿Ya la vieron aquí en Hebreos? ¿Sí? Está ahí en el versículo 5, ¿sí? Ofrenda, dice, tú no quisiste sacrificio de animales ni de ofrendas por el pecado, pero me has preparado cuerpo, o me has dado un cuerpo para ofrecer, al final del versículo 5. Necesitamos estudiar esta frase, necesitamos entenderlo, por qué es así. Si nosotros leemos en el Salmo directamente, Salmo 40, esta frase, ¿sí? Dice de la siguiente manera, Salmo 40, versículos 6 al versículo 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Aquí está la frase, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Hay una diferencia entre la cita del Salmo directamente y la escritura que utilizó el escritor Hebreos. El escritor Hebreos está utilizando en todas sus citas que hemos leído aquí del Antiguo Testamento, en los 10 capítulos que llevamos, la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento. Y en la Septuaginta dice, me preparaste cuerpo. En el original hebreo, ¿sí? El Salmo 40, versículo 6, dice, has abierto mis oídos, o mejor dicho, has perforado, ¿sí? Mis oídos o mis orejas. Tomemos eso en cuenta. Vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Entonces, literalmente, el texto hebreo no se refiere a cuerpo, ¿sí? Se refiere a los oídos o a las orejas, que sería la traducción así, has perforado mis orejas. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes se perforan las orejas? Bueno, en nuestra cultura, de manera general, sanamente, las mujeres son las que se perforan las orejas y se ponen un arete. Hoy día lo hace cualquiera, ¿verdad? Con esa libertad que el ser humano se quiere dar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa frase se usaba en el Antiguo Testamento, horadar las orejas. Era una frase común entre aquella gente que tenía esclavos y que tenía esclavos que amaban a sus amos, ¿sí? Esta expresión es una expresión simbólica, ¿sí? Que quería decir o que daba la idea de que aquel amo aceptaba como su esclavo a un esclavo que había dejado en libertad pero que no se quería ir. ¿De dónde viene esa expresión? Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento de donde viene esta expresión. El primero de ellos es Éxodo capítulo 21, versículo 6. Éxodo capítulo 21, versículo 6. Y voy a leer desde el 1 para que tengamos ese contexto. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, ¿sí? Siervo hebreo, eso es importante. 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué quiere decir de balde? O sea, que no se le cobrará ni pagará nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él.
Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo por siempre. ¿Sí? Ese es el primer pasaje. El segundo pasaje lo tenemos en la repetición de la ley en Deuteronomio capítulo 15, versículos 16 y 17. ¿Sí? Nuevamente leo desde el 12 para tener nosotros el contexto bien. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la pared, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. ¿Sí? Esos son los pasajes. Tenemos entonces a un hebreo que se tuvo que vender como esclavo con otra persona, situaciones, ¿verdad? De pobreza, de escasez, varias situaciones. Él se vendió como esclavo. Trabajó 6 años porque un judío no tenía permitido tener a otro judío como esclavo por más de 6 años. Al séptimo año, él tenía que quedar libre, ¿sí? Entonces trabajaba 6 y el séptimo era puesto en libertad, se podía ir a su casa y retomar sus actividades. Pero si llegaba a amar tanto a su amo hebreo, tanto a su señor, si había tenido familia con él y no quería dejar a su familia, entonces él decía, yo me quedaré contigo para siempre. ¿Qué procedía? Ir ante los testigos, los ancianos del pueblo, en la puerta de la ciudad y perforarle el lóbulo de la oreja, ¿sí? Con un artefacto punzocortante y ponerle una marca donde él decía que iba a ser esclavo voluntariamente de por vida. Y así se hacía. Entonces, eso es lo que esa frase significa, me has perforado mis orejas. A eso se refiere, ¿sí? ¿Cómo entonces en la cita de Hebreos capítulo 10 nosotros tenemos me preparaste cuerpo? ¿Por qué los ancianos que tradujeron el Antiguo Testamento al hebreo lo hicieron de esa manera? Bueno, yo tengo una razón. Al estar estudiando llegué a una conclusión. Hay también otra interpretación que dice, ¿verdad? O que se queda con la frase has abierto mi oído, como si David hubiera tenido más entendimiento de la voluntad de Dios y hubiera tenido una disposición mayor a obedecer la voluntad de Dios. Pero esa es otra interpretación. Yo me quedo con esta de esa lesna, ¿sí? Incluso podrían a lo mejor buscar hay un sermón de Carlos Spurgeon que se llama La oreja perforada por una lesna. Es un hermoso sermón que nos habla de la salvación y sobre todo de ser esclavo de nuestro Dios para salvación. Pero bueno, regreso al punto. ¿Por qué los hombres que tradujeron el Antiguo Testamento al griego pusieron esa frase, me preparaste cuerpo? Bien, el pensamiento semítico, el pensamiento hebreo, tenía esa visión clara de lo que la frase me has perforado la oreja significaba, de acuerdo a lo que les he explicado. En el ambiente en el que se encontraban en ese tiempo, ya una nación que había sido conquistada 70 años, ¿verdad?, en el cautiverio, que había regresado y que estaba viviendo o había vivido bajo la influencia del imperio helénico, no conocía mucho de esas costumbres en la antigüedad, no tenían una frase para poder traducir concretamente eso de perforarse una oreja con la lesna, y muchos no tenían en su mente ya la figura de lo que eso significaba.
Entonces ellos trataron de traducir la idea de lo que se refería. La idea era que esa persona voluntariamente se entregaba como siervo de por vida para hacer la voluntad de su Señor. Entonces la traducción que más acomodó a ellos fue decir, me preparaste un cuerpo con la idea de hacer tu voluntad. Y por eso nosotros tenemos esa traducción, o el escritor de Hebreos tenía esa traducción de la Septuaginta. Ahora, si nosotros entendemos la soberanía de Dios en todas las cosas, podemos entender que Dios dirigió la vida de esos ancianos a poder traducir o a traducir de esta manera ese pasaje del Antiguo Testamento con me preparaste cuerpo, diseñándolo para que pudiera llegar a armonizar, ¿verdad?, con la encarnación de Cristo Jesús y su propósito de venir a ofrecerse para cumplir la voluntad del Padre como sacrificio agradable a Dios. Y es la explicación que yo puedo dar de este pasaje, y es la que a mí más me convenció de todo lo que estudié de este pasaje y todas esas interpretaciones que hay. ¿Por qué? Porque se habla de alguien que hace la voluntad de otro como si fuera su esclavo hasta el último momento, hasta el final de esa voluntad. Entonces, el salmista habla de un hombre que se entrega a la voluntad de alguien superior de manera voluntaria para siempre, ¿sí? Y podemos decir entonces en este caso del salmista, que el salmista también le está diciendo a Dios que el Señor lo ha tratado así, le ha perforado la oreja porque él decide hacer la voluntad de Dios de todo su corazón. Se disponía a hacer todo lo que Dios quisiera. ¿Qué podemos decir? Que el salmista estaría diciendo, Señor, lo importante de mi relación contigo no es el cumplimiento de unos ritos, sacrificios, ofrendas, como dice el Salmo, sino la disposición de mi voluntad hacia ti. Y mi disposición es la de un esclavo de por vida. Quiero servirte siempre y quedarme en tu casa. Me reconozco como tu esclavo. Tú has horadado o has perforado mis orejas. ¿Sí? Entonces, cuando lo trasladamos a la experiencia de Cristo Jesús, que es el que está hablando de acuerdo al escritor de Hebreos, entonces que lo que está diciendo el Señor en Hebreos es, aquí estoy como tu esclavo para siempre. Está diciendo, tómame a mí, toma todo lo que soy. La oreja no es más que un símbolo de una relación que involucra todo mi ser. Quien así se compromete con el Señor, entonces reconoce que el cuerpo que tiene, que fue creado por Dios, ¿sí? Fue creado por Dios, por tanto, le pertenece a Dios y debe estar a su servicio. Por eso dice ahí, me preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo. Entonces, el asunto aquí está en que tanto aquel que fue perforado en su oreja con una lesna, como el Señor a quien se le preparó un cuerpo, ambos están dispuestos a obedecer la voluntad de su Señor hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Entonces, de aquí, hermanos, nosotros también podemos aprender algo y algo muy práctico para nuestras vidas. Dios Padre tomó como siervo a su Hijo Cristo Jesús. Lo preparó a través de la encarnación para ser nuestro sacrificio sustituto. El cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento de todos los tipos, Él fue el antitipo de todo ello, la realidad de todas las sombras, ¿sí? Entonces, Cristo Jesús obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ofrecernos al Padre como Cristo lo hizo. Tenemos que ser ese siervo que por amor a Dios, por la salvación que Él nos ha dado, por lo grandioso que Dios es, llegar ante Él y decirle, aquí está mi oreja, perfora mi oreja porque quiero ser tu esclavo de por vida. Quiero obedecerte hasta las últimas consecuencias. Te amo de tal manera que no concibo mi vida fuera de la comunión contigo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ese es el ejemplo de Cristo Jesús en este pasaje para nosotros, hermanos.
en esa explicación que he dado. Entonces, este pasaje nos muestra, ¿verdad?, el plan de Dios para proveer algo mejor para el problema del pecado de la humanidad. Y ese algo mejor es Cristo Jesús, su Hijo, encarnado para ser nuestro Salvador, con una voluntad totalmente entregada hacia el Padre. Y en tercer lugar, este pasaje señala la determinación de Cristo de cumplir con la voluntad redentora del Padre, siendo Él el medio de la redención. ¿Sabía Cristo que iba a morir? Sí sabía Cristo que iba a morir. El apóstol Pedro dice una frase acerca de Cristo Jesús y del sufrimiento, que en las Escrituras nosotros tenemos los sufrimientos de Cristo y las glorias que habrían de venir detrás de ellos. Cristo sabía que Él iba a venir a morir. Podemos buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Juan 17, como ese sufrimiento al que Él se iba a enfrentar iba a ser muestra de la gloria del Padre. Versículo 4 en adelante dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo Jesús está hablando, ¿verdad?, del cumplimiento de esa tarea que Él venía a sufrir. Él está diciendo que Él quiere glorificar al Padre hasta el final y que el Padre también le glorifique como Él le ha glorificado. Entonces Cristo sabía de esos sufrimientos, pero Él estaba determinado, ¿sí? Él dice en este pasaje: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La entrega de su cuerpo no fue sino la extensión que había en su corazón de un anhelo de escuchar, de acatar y de cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Y hermanos, nosotros también debemos de tener ese anhelo, el anhelo de escuchar la voluntad de Dios, de obedecer esa voluntad, de determinarnos a obedecerla y cumplirla hasta el final. Dios nos ha llamado a ser sus hijos obedientes. Esa es la actitud entonces que motivó la encarnación de Cristo Jesús, ¿sí? Que Él, ¿sí?, sabiendo que la humanidad necesitaba un Redentor y que el Padre lo había determinado Él como Redentor, Él quiso venir a ser nuestro Redentor, ¿sí? Y estas palabras: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, encuentran su pleno cumplimiento en aquel que entró en el mundo como un pequeño bebé, que vivió en esta tierra 33 años, fue traicionado por su pueblo, por mucha gente que le seguía, y terminó en una cruz expiando los pecados de la humanidad. Al tercer día se levantó de los muertos y está en gloria, y un día viene por nosotros, hermanos. Ese es nuestro Salvador. Él quiso hacer la voluntad del Padre. Él lo determinó como su prioridad, su gloria, el poder hacer la voluntad del Padre. El salmista expresa este conocimiento que tenía el Señor de esto cuando dice que en el rollo del libro está escrito acerca de mí. El Señor conocía desde la eternidad el plan, pero también, ¿verdad?, al llegar a este mundo, a leer las Escrituras, Él podía conocer lo que las Escrituras decían a través de Él. Una y otra vez leemos que el Señor dijo: lo que Moisés y los profetas han escrito de mí es necesario que se cumpla. Y Él sabía entonces que Él tenía que padecer, tenía que morir, pero que Él era nuestro sacrificio verdadero, aquel que traería verdadero alivio al pecado de esta humanidad. Entonces Cristo nos muestra que a través de las Escrituras también sabía esto. Al igual que Él, entonces nosotros debemos ir a las Escrituras y obedecer las Escrituras, ¿sí? No tenemos que rehuir la voluntad del Padre, aunque sea difícil, aunque sea costosa. Tenemos que vivir en esa voluntad, porque solo cuando nosotros disponemos nuestro corazón a hacer la voluntad del Padre es que todo lo demás en la religión cristiana toma verdadero sentido.
Podemos nosotros cantar, podemos nosotros ofrendar, podemos nosotros evangelizar, podemos nosotros hacer muchas cosas externas en cuanto al cristianismo. Pero si no tenemos un corazón en verdad entregado a Dios para hacer su voluntad, para obedecer, no será más que un culto hipócrita todo lo que nosotros hagamos a Dios. Entonces dispongamos nuestro corazón a obedecer al Señor. Si es enfrentar sufrimiento, enfrentemos sufrimiento dando gloria a Dios, porque es su voluntad que nosotros lo hagamos. Si es la voluntad del Señor que nosotros sirvamos en algún ministerio especial en la iglesia, sirvamos con gusto. Si es la voluntad de Dios de que yo ahora tengo que ser retirado y no trabajar en mi iglesia, bueno, yo me voy a sujetar a la voluntad de Dios expresada por el cuerpo de Cristo. Cual sea la voluntad que el Señor nos está revelando, que podemos leer en las Escrituras, obedezcamos a Dios. Su voluntad, dice la palabra, es nuestra santificación. Su voluntad, dice la palabra, es que compartamos el Evangelio a toda criatura. Su voluntad, dice la palabra, es que nos amemos unos a otros. Su voluntad, dice la palabra, es que oremos unos por otros. Busquemos la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios, como Cristo lo hizo. Él es nuestro gran ejemplo. Él es en esa obediencia nuestro gran y suficiente Salvador, aquel sacrificio eficaz. Desde la preparación de ese sacrificio es lo que hemos visto esta noche. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos viendo el sacrificio preparado, reemplazó el viejo sistema, y si nos da tiempo, la realidad del sacrificio de Cristo Jesús. Terminaremos Hebreos 10 hasta el versículo 18. Pues hermanos, Dios les bendiga, que el Señor les guarde a todos ustedes.